¿Qué tal, queridos amigos? Lo advertimos, lo señalamos a tiempo y nadie puso la menor atención, digo, nadie en los medios políticos en donde se decide la seguridad de nuestro país. Y en los últimos días, en los últimos 5 días, hemos atestiguado 2 asesinatos de elementos cercanos a 2 de los precandidatos o de las corcholatas y un accidente de aviación muy sospechoso. Aquí están los nombres y las fechas. El 26 de julio, hace unos días, Zaima Sosaya Zamora, que era coordinadora en Veracruz de la campaña de Dan Augusto López, fue asesinada. Luego, el 29 de julio, 3 días después, se dio un avionazo, también en Veracruz, en el que perdió la vida uno de los más cercanos empresarios y apoyadores y promotores de Adán Augusto, el empresario Daniel Flores Nava. A consecuencia de esto, Adán Augusto decidió parar su campaña momentáneamente en señal de luto. Bueno, pues el 31 de julio fue señalado a José Guadalupe Fuentes y a su hijo como víctimas de un ataque brutal, supuestamente para robarle su camioneta. Y estos eran personajes muy cercanos en Guerrero de Marcelo Ebrard Casaubon. 3 personajes ligados a la vida electoral y a las campañas de las corcholatas asesinados o muertos, porque no sabemos si el avionazo fue o no intencional, aunque por desgracia, cuando tenemos ciertos augurios funestos, generalmente se cumplen. Me parece muy sospechoso que en 3 días en Veracruz hayan muerto 2 personajes ligados a Dan Augusto. ¿Se recuerdan ustedes que en Veracruz gobierna un sujeto que se ha convertido en siniestro, mucho peor que Javier Duarte de Ochoa, Cuitláhuac García? Nosotros defendimos años antes de esto al propio Cuitláhuac cuando fue víctima de lo que consideramos una elección totalmente desasiada que dio el triunfo a Miguel Ángel Yunes Linares, un sujeto execrable al que nadie le ha puesto un alto. Una gobernatura que duró 2 años. Luego vino otra elección y fue electo Cuitláhuac García finalmente. Y a partir de entonces se creyó que iba a cambiar algo en Veracruz y ha sido todo lo contrario, ha cambiado peor, a peor. Y resulta que la violencia se ha desatado en Veracruz de un modo tremendo, con inclusión de varios cárteles del narcotráfico. Y ahí en Veracruz mueren 2 personajes vinculados al señor Adán Augusto, quien hace una pausa. Y luego resulta que Marcelo Ebrard también está de luto por la muerte de uno de sus compañeros más cercanos en Guerrero. Personajes que además están ligados profundamente a uno de los coordinadores más importantes de la gobernadora Evelyn Salgado. Ya saben ustedes que Evelyn Salgado es hija de Félix Salgado Macedonio, uno de los más terribles caciques de Guerrero, y que eludió, colocando a su hija como candidata, las limitaciones y que le impuso el Instituto Nacional Electoral por no rendir cuentas precisas de los gastos de campaña. Entonces, Félix se tuvo que retirar y buscó inmediatamente a su hijita, que no tenía nada que ver en el asunto ni ver en el entierro, para que pudiera sustituirlo a él y fuera electa gobernadora, como ocurrió. Y ahora resulta que empieza a haber una serie de circunstancias que relacionan a la gobernadora con el crimen o con la muerte brutal
de los señores Puentes. También hay que decir que en el atentado murió su hijo, el hijo del señor José Guadalupe, y la esposa de este fue herida de gravedad. Así que tenemos un panorama atroz en Guerrero, en donde Marcelo Ebrard había ya hecho campaña, pues las campañas que están haciendo las corcholatas. Y esto me produce un malestar especial porque presiento que esto es como ir acomodando las piezas de un rompecabezas para que parezca que las víctimas más grandes de toda esta violencia que se ha desatado en el país son las corcholatas de Morena. Y así, pues para que nadie se sorprenda, se ocurre un magnicidio dentro de las filas del Frente Amplio Opositor. En pocas palabras, allanan el camino con muertes dentro de los equipos de Morena para que cuando ocurra o pueda ocurrir un magnicidio en el Frente Amplio Opositor, nadie pueda decir que se trata de una venganza del presidente. Me refiero, claro, a la muy próxima de ser abanderada del Frente Amplio Opositor, Xóchitl Gálvez. Sería muy difícil que en términos normales, en este mes de agosto que comienza, pudieran echar para atrás a Xóchitl Gálvez. Así que es ella la destinataria de los mensajes. Es evidente que se está creando el ambiente de violencia brutal, inconcebible, para que sigan rondando por allí los buitres de la política, asusten, por supuesto, a la ciudadanía, haciéndole ver a esta ciudadanía que las elecciones de 2024 van a estar pintadas con el color de la sangre de las víctimas. Y entonces esto inhiba la votación. Este es otro de los fines. Inhibir la votación porque con un abstencionismo mayor, el que gana es el gobierno. Y el gobierno tiene, obviamente, los hilos del poder en la mano para manipular las estadísticas si lo permite el Instituto Nacional Electoral. Que creo que no lo hará. Ya ha dado muestras de su autonomía. El nuevo Instituto Nacional Electoral, es decir, el renovado INE, que ya tiene otros consejeros distintos a Lorenzo Córdoba Vianello, a Ciro Murayama, que han sido sustituidos por personajes que fueron insaculados, como Guadalupe Tadei, que es la presidenta ahora del Consejo del Instituto Nacional Electoral, y que creyeron que iba a ser alguien así como un manso corderito ante el ataque frontal de López Obrador, y se encontraron con que ya van cinco avisos con medidas cautelares en contra del presidente de la República. 5 inconsistencias del Ejecutivo que dan lugar a que se apliquen medidas cautelares contra el presidente, que no deja de meter y husmear en la campaña política que se ha emprendido ya con una exagerada anticipación, burlando a la ley, diciendo que no, que se está en este momento haciendo encuestas y va a haber elecciones en el frente opositor y encuestas en la campaña de Morena y sus adherentes para definir los candidatos a ser coordinadores, que no son más que los precandidatos a la presidencia, en uno y otro lado. Esto ocurrirá el 3 de septiembre por parte de la oposición y el 6 por parte de Morena y demás. Esto revela que el mes de agosto, que estamos iniciando, va a ser terriblemente complejo y desgraciadamente hacia arriba con la violencia que ya se desató. Este es el primer aviso, un aviso siniestro, brutal, agresivo, un aviso con toda
la maña que tienen las grandes mafias del mundo. Es decir, tratar de culpar a otros de lo que buscan los criminales. Ante un gobierno criminal que le ha dado fuerza a los narcos y a los delincuentes mayores, solamente se puede esperar un brote de mayor violencia. Y esto es exactamente lo que hoy estamos advirtiendo. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.